¿Alguna vez te has parado a pensar que podrían estar utilizándote como instrumento de ira sin darte cuenta? Puede parecer lejano, pero ¿y si te dijera que este pecado moderno está más presente en tu vida de lo que crees? Hoy en día, la sociedad está alimentada por el deseo de venganza, la necesidad de señalar los errores y condenarlos públicamente. La cultura de la cancelación se disfraza de justicia, pero en realidad es un reflejo del espíritu de ira que domina este mundo. ¿Y lo peor de todo? Muchos cristianos están cayendo en esta trampa, pensando que están defendiendo la verdad, cuando en realidad están siendo títeres del enemigo. La Biblia nos ha advertido durante siglos sobre los peligros de la ira incontrolada. Santiago 1:19-20 dice claramente: Mis amados hermanos, tengan presente esto. Sean todos prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para enojarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. ¿Pero qué estamos viendo hoy? Cristianos juzgando, condenando y sembrando odio, como si fueran jueces, como si tuvieran autoridad para sentenciar el destino de alguien. ¿Cuántas veces has visto a alguien cancelado públicamente por un error del pasado? Internet se ha convertido en una sala de audiencias y la ira se ha convertido en un fiscal implacable. Pero esta justicia moderna, ¿tiene algo que ver con la justicia de Dios? La ira es uno de los pecados más peligrosos porque consume el alma sin que la persona se dé cuenta. Es como un veneno que se propaga lentamente, corrompiendo el corazón y destruyendo cualquier rastro de compasión. Y eso es exactamente lo que quiere Satanás. No necesita atacar directamente cuando puede hacer que la gente crea que tienen razón al difundir el odio. El diablo es astuto. Utiliza incluso a quienes piensan que hacen el bien para sembrar discordia y destrucción. Se alimenta de la ira humana, porque sabe que un corazón lleno de ira se aleja de la presencia de Dios. Ahora piensa conmigo. ¿Quién fue la persona más agraviada de la historia? ¿Quién fue condenado, humillado y crucificado públicamente, incluso sin haber cometido pecado alguno? Jesús Cristo. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Gritar? ¿Exponer a tus acusadores? ¿Buscando venganza? No, Él perdonó. Eligió el amor sobre la ira. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien comete un error? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo o actuamos como los fariseos que exigían condenación? La cancelación moderna es solo una nueva versión de la lapidación pública. La diferencia es que, en lugar de piedras, utilizamos palabras duras, comentarios ácidos, ataques online. Pero la esencia es la misma. Y ahí es cuando surge la pregunta que podría cambiarlo todo. Si Jesús estuviera entre nosotros hoy, ¿participaría en la cultura de la cancelación? ¿O nos confrontaría y diría: el que esté sin pecado que tire la primera piedra? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un alto precio espiritual por aquellos que ceden a la ira? Si te dijera que la Biblia revela que este comportamiento podría estar abriendo puertas a algo mucho más oscuro de lo que imaginas. Lo que te revelaré en el próximo acto puede sorprenderte y quizás hacerte revisar muchas de tus actitudes. ¿Estás listo para la verdad? Antes de continuar, necesito preguntarte, ¿crees que Dios te trajo aquí por casualidad? Si este mensaje ya te ha tocado el corazón, es una señal. Dios quiere abriros los ojos a algo profundo y liberaros de un engaño que tiene aprisionado a muchos cristianos. Si quieres seguir creciendo espiritualmente y no quieres dejarte engañar por los pecados modernos que alejan a las personas de Dios, suscríbete al canal ahora. Aquí decimos verdades que nadie tiene el valor de decir. Deja tu me gusta, porque esto ayuda a que este mensaje llegue a más vidas. Y si sientes que Dios te está diciendo algo, comenta amén abajo. Resistamos juntos el espíritu del mundo y permanezcamos firmes en la fe. Ahora pasemos a la siguiente parte, porque lo que les voy a revelar puede cambiar completamente tu visión sobre la ira y cancelar la cultura. Si la cultura de la cancelación es tan destructiva, ¿por qué tantas personas, incluidos los cristianos, caen en la trampa? La respuesta es simple y aterradora. El enemigo nunca se presenta como un villano. Siempre disfraza sus ataques como algo noble, justo, necesario. Convence a la gente de que la ira es legítima,
que condenar a los demás es un deber moral y que exponer públicamente los errores de los demás es una misión casi divina. Pero esto no viene de Dios. La Biblia nos ha advertido sobre esto durante siglos. Efesios 4, 26, 27 nos da una poderosa advertencia. Cuando estéis enojados, no pequéis. Calmad vuestra ira antes de que se ponga el sol, y no deis lugar al diablo. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Cuando alimentamos la ira, cuando usamos nuestras palabras para atacar, estamos abriendo una puerta para que el diablo actúe. No es solo un error humano, es una invitación para que el enemigo entre en nuestras vidas y tome el control de nuestras mentes. Y esta puerta ya ha sido abierta por muchos. Basta mirar a nuestro alrededor. Lo que iba a ser un movimiento de corrección, de justicia, se convirtió en un espectáculo de humillación. La gente es expuesta, difamada, insultada, todo en nombre de la verdad. Pero ¿qué verdad es esta que destruye? ¿Qué verdad es esta que humilla en lugar de restaurar? Esto no tiene nada que ver con Dios. Este es el diablo aprovechándose de la debilidad humana. ¿Y sabes qué es aún peor? Muchos creen que están sirviendo a Dios cuando cancelan a alguien. Citan versos, se hacen pasar por jueces, dicen estar defendiendo la fe, pero en realidad están cayendo en la trampa del enemigo. Satanás es el gran acusador, el experto en señalar errores y condenar. Apocalipsis 12:10 nos dice que él es el acusador de los hermanos, el que vive para traer juicio y destrucción. Si la cultura de la cancelación se basa en la acusación y la condena, ¿de quién viene? ¿De Dios o del diablo? ¿Y qué pasa cuando dejamos que esta semilla crezca dentro de nosotros? El Espíritu Santo se entristece. Se aleja de aquellos que prefieren la ira al amor. Efesios 4, 30, 31 nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Libraos de toda amargura, indignación y ira, gritería y calumnia, así como de toda maldad. Ahora bien, presta atención a esto. Si el Espíritu Santo se va, ¿qué queda? Si la presencia de Dios disminuye en tu vida, porque elegiste albergar ira, ¿quién comienza a influir en tus acciones? ¿Alguna vez has pensado en ello? ¿Qué pasaría si les dijera que muchos cristianos ya no son guiados por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de división, odio y destrucción? La Biblia nos advierte sobre los lobos vestidos de ovejas, y a menudo, estos lobos no solo están a nuestro alrededor, sino que están dentro de nosotros. ¿Y si te dijera que el mismo Jesús ya predijo este comportamiento en los últimos tiempos? Nos advirtió en Mateo 24, 10, 12. En aquel tiempo muchos se escandalizarán, se traicionarán y se odiarán unos a otros, y porque la iniquidad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. El amor se ha enfriado, la misericordia ha desaparecido, y la ira se ha convertido en el combustible de una generación que se cree justa, pero que está cada vez más alejada de Dios. Pero ahora, necesito decirte algo que podría cambiar completamente tu visión de este pecado moderno. Hay un detalle, una verdad oculta, de la que pocas personas se dan cuenta, y cuando la descubres, es posible que te des cuenta de que ya has sido víctima de esta trampa más veces de las que crees. ¿Estás listo para la revelación? Lo que te voy a contar ahora podría cambiar por completo tu percepción sobre la ira y la cultura de la cancelación. ¿Qué sucede en el mundo espiritual cuando elegimos la ira en lugar del perdón? ¿Qué pasa cuando actuamos como jueces y verdugos de quienes cometen errores? La verdad es que cada vez que un cristiano se levanta para cancelar a alguien, está asumiendo un papel que no le corresponde, el papel de Dios. La Biblia es clara acerca de quién tiene derecho a juzgar. Romanos 12:19 nos dice: la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Pero, al condenar públicamente a alguien, sin dejar lugar al arrepentimiento, le estamos diciendo a Dios que no confiamos en su justicia. Estamos tomando el lugar del Creador mismo. ¿Y sabes qué les pasa a aquellos que intentan tomar el lugar de Dios? La historia nos muestra que el primero en intentarlo fue Lucifer. Quería exaltarse a sí mismo, quería tomar la posición del Altísimo, quería decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal, y por eso fue expulsado del cielo. Cuando decidimos condenar a alguien, actuamos como Satanás. Nos hacemos eco de las palabras del acusador.
Nos estamos volviendo como los fariseos, que creían que estaban sirviendo a Dios cuando condenaron a Jesús a la cruz. Pero queremos estar en el lado equivocado de la historia. ¿Queremos parecernos más al diablo que a Cristo? ¿Qué pasaría si te dijera que esta práctica no solo te aleja de Dios, sino que puede también traer una maldición a tu vida? Recuerde, la ley espiritual es clara. Mateo 7:2 nos dice, «Porque de la misma manera que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que usen, también serán medidos». En otras palabras, si eliges condenar, un día serás condenado. Si expones y humillas, un día serás expuesto y humillado. Ahora, detente y piensa. ¿Cuántas personas han visto sus vidas destruidas debido a un error del pasado? ¿Cuántos fueron cancelados por algo que dijeron o hicieron hace años? ¿Y tú? ¿No hay nada en tu pasado que pueda usarse en tu contra? Aquí está la aterradora verdad de la que casi nadie se da cuenta. El diablo es paciente. Él no necesita destruirte ahora. Él simplemente planta la semilla. Te permite creer que tienes el poder de juzgar a los demás, pero se queda con todo. Él está mirando. Él está esperando el momento adecuado para exponerte, para hacerte caer en la misma trampa que usaste contra los demás. ¿Y sabes qué es peor? Muchos de los que cancelan hoy será cancelado mañana. Pero está sucediendo algo aún más profundo. Algo que afecta directamente tu espíritu. Algo que puede estar drenando tu paz y alejándote de Dios sin que te des cuenta. ¿Qué pasaría si te dijera que este pecado tiene una conexión directa con una de las señales del fin de los tiempos? En el siguiente acto, te mostraré la revelación más oscura detrás de esta práctica y cómo podría estar preparando al mundo para algo mucho más grande. Necesitas saber esto antes de que sea demasiado tarde. Si lo que ha escuchado hasta ahora tiene sentido para usted, sepa que no es una coincidencia. Dios está abriendo tus ojos a algo que puede transformar tu vida espiritual. Pero hay una verdad aún más profunda que necesitas saber. Antes de continuar, quiero desafiarlos a tomar una postura. Si reconoces que el espíritu de ira ha cegado a esta generación y quieres estar del lado de la verdad, comenta aquí la palabra misericordia. Esta es la marca de quienes eligen seguir los pasos de Cristo en lugar del camino de la condenación. Lo que te voy a revelar ahora puede cambiar el curso de tu vida espiritual. En el último acto, hablamos de cómo la cultura de la cancelación puede ser una preparación para algo mucho más grande, uno de los signos del fin de los tiempos. Pero antes de continuar, necesito que te pares a reflexionar. ¿Estás seguro de que estás en el lado correcto en esta batalla? Porque hay un detalle del que pocas personas se dan cuenta. Quien alimenta la ira, tarde o temprano, será devorado por ella. La Biblia ya nos advirtió que en los últimos días el amor se enfriaría y la gente se volvería cada vez más cruel. Mateo 24:12 dice, «Y por abundar la iniquidad, el amor de muchos se enfriará». ¿Has notado esto a tu alrededor? El mundo ya no busca arrepentimiento y transformación, sino venganza. Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos los cristianos escapar de esta trampa mortal? La respuesta está en el mismo Jesús. Fue agraviado, humillado, traicionado, pero en lugar de responder con ira, respondió con perdón. Aunque él era el único que tenía derecho a juzgar, eligió la misericordia. Y ahora, el Espíritu Santo nos llama a hacer lo mismo. Pero ¿cómo superar un pecado tan seductor? ¿Cómo deshacerse de la necesidad de juzgar y condenar a los demás? La respuesta es sencilla, pero requiere valentía, arrepentimiento, renunciación y restauración. Primer paso: reconocer el error. El diablo se especializa en ceguera espiritual. Hace que el cristiano piense que tiene razón cuando en realidad está completamente perdido. El primer paso para romper este ciclo de ira es admitir que sí, nosotros también hemos sido fariseos a menudo. A menudo, sin darnos cuenta, nos convertimos en instrumentos de destrucción, participando en la exposición y humillación de los demás. Pero hay una salida. 1 Juan 1:9 nos da una poderosa promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento sincero nos reconecta con Dios y cierra las brechas que el enemigo solía actuar. Segundo paso: renunciar a la superioridad moral. Muchos cristianos han caído en el pecado moderno de creer que tienen derecho a tomar la ley por su propia mano. Pero la Biblia nos enseña algo completamente diferente. Romanos 12:17-19 dice,
No paguéis a nadie mal por mal. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Renunciar a la superioridad moral es uno de los actos de fe más difíciles. Significa confiar en que Dios tiene el control, que Él es quien juzga y corrige. Significa aceptar que nuestra misión no es condenar, sino hacer que las personas vuelvan a Dios. Paso 3. Restaurar el amor y la misericordia. ¿Recuerdas lo que Jesús le hizo a Pedro? Pedro lo negó 3 veces, un terrible error. Pero Jesús no canceló a Pedro. Al contrario, lo restauró y lo convirtió en uno de los líderes más grandes de la Iglesia. Esto nos enseña algo esencial. Si Dios nos ha dado gracia, ¿quiénes somos nosotros para negársela a los demás? Ahora bien, presta atención. Este camino no es fácil. El mundo se burlará de aquellos que eligen el amor sobre la ira. Quienes decidan no cancelar, sino perdonar, serán llamados débiles. Pero la verdadera fuerza está en el Espíritu Santo, y fortalece a quienes deciden seguir el camino de Cristo. Y ahora viene la advertencia más seria de todas. Si no rompes este ciclo, puede arrastrarte a un destino que nunca hubieras imaginado, porque la cancelación, el enfado, la falta de perdón, todo esto podría estar preparando a la gente para algo aún más peligroso, algo que podría determinar el destino eterno de millones. En el próximo acto, revelaré cómo todo esto está vinculado al gran plan del enemigo para corromper la Iglesia y separar tantas almas de Dios como sea posible. Lo que estoy a punto de contarte podría ser uno de los mayores shocks espirituales de tu vida. ¿Estás listo para saber la verdad? Ahora que entiendes la profundidad de este pecado moderno, necesito mostrarte algo aún más preocupante. La cancelación, la ira y el fariseísmo no son solo errores individuales. Son parte de un plan mucho más amplio, un plan diabólico que está preparando al mundo para un engaño fatal. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos, el espíritu del anticristo se extendería y engañaría incluso a los elegidos. Según Tesalonicenses 2:10-11 dice, Dios les enviará poder de seducción para que crean la mentira, y serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y ahora te pregunto, ¿cuántas personas hoy disfrutan de la injusticia? ¿Cuántos sienten satisfacción al ver a alguien expuesto, humillado, destruido? Esta cultura del odio, esta sed de venganza, esta incapacidad de perdonar, no son solo características humanas. Son marcas de un mundo cada vez más preparado para aceptar el gobierno del anticristo. Esto puede parecer fuerte, pero observe los patrones. Satanás siempre ha usado la división para debilitar a la Iglesia. Siempre usó la ira para alejar a la gente de la gracia. Y ahora ya no necesita usar la persecución externa para destruir al pueblo de Dios. Está haciendo que los propios cristianos se destruyan unos a otros. La verdad es que la cultura de la cancelación está preparando los corazones de las personas para algo mucho más oscuro. El día en que los cristianos serán perseguidos no solo por el mundo, sino también por otros cristianos. Piensa conmigo. ¿Y si, en un futuro próximo, ser seguidor de Cristo no fuera suficiente? ¿Qué pasaría si la sociedad exigiera que uno se adhiriera a nuevas ideologías, nuevas reglas morales, y si no se diera, sería cancelado, excluido y tratado como un paria? La Biblia nos advierte que esto sucederá. Mateo 24:9 dice, Entonces seréis entregados para ser perseguidos y asesinados, y odiados por todas las naciones por mi causa. La cancelación moderna es solo un ensayo de lo que está por venir. Hoy en día la gente está siendo expuesta y humillada. Mañana, los cristianos serán perseguidos porque no se sometieron a la agenda del mundo. Y necesito preguntarte algo muy serio. Cuando llegue ese momento, ¿estarás preparado? ¿O ya te han condicionado a estar en el lado equivocado de la batalla? Porque aquí está la verdad más dura de todas. Quien se acostumbra a cancelar hoy será el mismo que acepte seguir mañana. Pero hay una salida. Hay un camino para aquellos que quieren permanecer firmes hasta el final. Y en el siguiente acto, les mostraré exactamente lo que nos enseña la Biblia acerca de cómo resistir el espíritu del mundo y mantenernos firmes, incluso cuando todos los que nos rodean están cayendo. Lo que les voy a revelar ahora es un llamado a verdaderos guerreros espirituales. Pero ten cuidado, esta verdad puede requerir que usted haga un cambio radical,
Una decisión que separará a los tibios de los que verdaderamente están listos para seguir a Cristo hasta el fin. ¿Estás listo para esta elección? Ahora que comprendes la profundidad de lo que está sucediendo, llegamos al momento más importante. ¿Qué hacer ante esta verdad? ¿Cómo puedes resistir el espíritu del mundo y mantenerte firme cuando todos los que te rodean se doblegan? El Espíritu Santo está llamando a un pueblo separado, un pueblo que no se contamina de ira, que no se deja llevar por el deseo de venganza, que no se convierte en acusador. Porque quien se convierte en acusador está asumiendo el papel del mismo Satanás. El mundo puede gritar, puede exigir, puede presionar, pero el verdadero seguidor de Cristo no negocia su fe para complacer a nadie. Jesús nunca cedió a la presión de los fariseos, nunca usó la ira como herramienta de justicia, nunca canceló a quienes cometieron errores. Al contrario, los restauró. Y ahora, presta atención. Tienes dos opciones en todo esto. La primera opción es sigue como el mundo. Alimentar la ira, sentir satisfacción por la destrucción de los demás, involucrarse en el odio que se ha apoderado de esta generación y convertirse en uno más entre la multitud. Pero si eliges este camino, recuerda lo que dijo Jesús, porque con la misma medida que uséis os será medido. Lucas 6:38. La segunda opción es romper con este sistema, eligiendo la compasión sobre la condenación, eligiendo perdonar cuando todos los que te rodean exigen castigo, eligiendo seguir los pasos de Cristo incluso cuando eso signifique ser rechazado por el mundo. Este camino no es fácil, pero es el único que conduce a la vida eterna. Y hay algo aún más serio que necesito decirte. Si sientes que alguna vez has sido parte de este sistema de ira, si alguna vez has ayudado a cancelar a alguien, si alguna vez has usado tus palabras para exponer y condenar, sepa que todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Dios está llamando a un pueblo a volver a Él, pero solo aquellos que tengan oídos para oír atenderán este llamado. La cultura de la cancelación está preparando a la gente para algo mucho más grande. La ira y la condenación están endureciendo los corazones, de modo que cuando la persecución de los cristianos comience en serio, muchos no dudan en volverse contra sus propios hermanos en la fe. El diablo está preparando un ejército de acusadores, y la pregunta que queda es, ¿de qué lado estarás cuando llegue ese momento? Si sientes que esta palabra te habló directamente, deja tu comentario aquí. Escribir. Elijo la gracia, no la ira, para que el mundo espiritual sepa de qué lado estás. Comparte este video con alguien que necesite esta verdad y, si quieres aprender más sobre los pecados modernos que están corrompiendo a los cristianos, mira el siguiente video aquí en el canal. Es necesario decir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Hemos llegado al final de este mensaje, pero la verdadera transformación comienza ahora. Si la cultura de la cancelación y la ira ya se han apoderado del mundo, ¿cómo puede un cristiano resistir este espíritu y vivir según la voluntad de Dios? La respuesta está en la Biblia y en la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. La primera clave para superar este pecado moderno es autovigilancia. Muchas veces la ira se disfraza de sentimiento de justicia, y sin darnos cuenta, entramos en la misma espiral de condena que criticamos. Necesitamos detenernos y reflexionar antes de actuar. Pregúntese, ¿lo que voy a decir o escribir refleja el carácter de Cristo? Si la respuesta es no, será mejor que te calles. La segunda clave es propio dominio. La Biblia nos enseña en Proverbios 16:32 que mejor es un hombre paciente que un guerrero. Es mejor controlar su espíritu que conquistar una ciudad. La ira no puede controlarnos. Debemos aprender a respirar, orar y buscar el Espíritu Santo antes de reaccionar. El tercer punto esencial es reemplazar la condena con compasión. En lugar de albergar odio, deberíamos preguntarnos, ¿cómo manejaría Jesús esta situación? ¿Corrigió? Sí, pero siempre con amor y deseo de restauración. En Gálatas 6:1, la palabra nos dice, hermanos, si alguno es sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales debéis restaurarlo con mansedumbre. Finalmente, necesitamos practicar silencio y oración. No todo necesita una respuesta. Muchas veces, el mejor testimonio es no involucrarse en las discusiones y simplemente interceder por aquellos que están cayendo en la trampa de la ira.
La oración transforma los corazones, incluido el nuestro. Si queremos ser luz en este mundo, debemos hacer las cosas de manera diferente. Mientras el mundo cancela, nosotros perdonamos. Mientras el mundo grita, nosotros escuchamos. Mientras el mundo condena, nosotros ofrecemos gracia. Esta es la marca de los verdaderos seguidores de Cristo. El Espíritu Santo te está despertando a algo más grande. Cancela la cultura y la ira de este mundo no puede dominar tu vida. Si quieres fortalecerte espiritualmente y aprender a discernir los pecados modernos que mantienen a los cristianos alejados de Dios, suscríbete al canal ahora. Aquí hablamos verdades que muchos evitan, pero que son esenciales para quienes quieren permanecer firmes en su fe. Les pido que demuestren públicamente su compromiso con la palabra de Dios. Escribe en los comentarios: elijo la gracia sobre la ira. Esto no es solo un comentario, es una declaración espiritual. Mira el siguiente vídeo que va apareciendo en pantalla. Trae una revelación impactante sobre los pecados modernos que están destruyendo la fe de muchos cristianos. Necesitas saber esto antes de que sea demasiado tarde.